Estudios sociales para séptimo grado. Continuamos con la unidad 3, semana 5. En esta ocasión vamos con el tema Revolución Industrial, primera industrialización. Vamos con la exploración. Actividad 1, observen, lean y respondan. Vamos al documento 1. Tiene como tema fábrica y recursos y trabajo humano. Más un subtema. Las máquinas han sido apoyo para las personas durante la historia. Desde la primera más rudimentaria, la inventativa del ser humano ha ido desarrollándolas en distintos momentos hasta convertirlas en artefactos bastante complejos. Una época, una de esas épocas fue la primera revolución industrial que surgió en un contexto determinado. En la actualidad las máquinas están en todos lados, en la casa, en la calle o en la comunidad. Y, por supuesto, algunas son útiles para comunicarse instantáneamente con otras personas. Todos estos beneficios de la técnica que se han ido desarrollando a través de los siglos tienen repercusiones importantes hasta el día de hoy, en el siglo XXI. Y tenemos a Willy Wonka, pero no vamos a hablar de Willy Wonka, de Harry y la fábrica de chocolate. Y vamos a ver la industrialización. Vamos aquí están los patrones, aquí están los obreros, la industria, la maquinaria. ¿Se acuerdan la canción de Willy Wonka? Willy Wonka, Willy Wonka. Y los obreros como cantaban, umpa, lumpa, umpa, lumpa, umpa, lumpa. Bueno, pues vamos a tomar nuestro cuaderno diario, vamos a colocar, coloquémosle página 112, unidad 3, semana 5. Y transcribimos las preguntas y respondemos. Pero siempre tomando en cuenta la imagen. Responda. ¿Qué elementos predominan en la imagen? ¿Qué intención tiene? Elementos predominantes son las máquinas, los obreros, las materias primas. Todo lo muestra con el objetivo que tengamos una idea de lo que es la industrialización. Porque la industrialización muestra un mundo subterráneo. ¿Quiénes actúan ahí? Muestra un mundo subterráneo, pues es donde se extrae la materia prima y se muestran a los obreros que ejercen esa labor. Porque la vegetación y las áreas verdes no predominan en la imagen, porque a la industria y el comercio no les importa eso, porque a ellos les da lo mismo haya o no, no, eso lo podemos ver hoy en día, ¿va? Había un bosque y presto es puro centro comercial, ¿va? ¿Qué tipo de personas se observan en la imagen? ¿Cuáles son sus roles en esa producción? Se observan patrones y empleados. Los roles son: el de los patrones es velar por que todo funcione bien, tanto la maquinaria como la labor de los obreros. Mientras que el rol de los obreros es hacer que la producción crezca, hacer todas las labores industriales, como la manipulación de las máquinas y sacar producto. Chupacaña, chupacaña. Vamos a ver. Profundización, contexto de la Revolución Industrial en 1760-1830. ¿En qué contexto surgió? La historia de la humanidad ha pasado por procesos importantes que han, ido- han cambiado la vida de millones de personas. Con la proliferación de la escritura y el uso masivo del metal, se dio la construcción de ciudad e imperio y el desarrollo de las sociedades. Es precisamente desde 1760, con la primera revolución industrial, que empiezan a cambiar mucho las técnicas, los cultivos y las formas de vida de la gente alrededor del mundo. Esta situación no se da en el vacío ni en su vida, sino que tiene un contexto social, económico y político definido tanto en Inglaterra, donde comienza documentado, después la manera, como en el resto del continente europeo y a escala global. Algunas características de Inglaterra que le permitieron iniciar la revolución industrial fueron: ¿qué tenía Inglaterra en común para que pudiera fundar la industria? Tenemos, primer elemento, la burguesía contaba con el apoyo de la corona y el parlamento para el desarrollar sus empresas. Tenían buena posición económica. Ahora nos dice los valores del protestantismo y el espíritu de la libertad individual. Que esto ya lo leímos anteriormente. Los valores del protestantismo se refiere a cuando muchos grupos se dividieron de la Iglesia Católica después de una tesis que impuso Martín Lutero. Se dice que nacieron cuatro movimientos protestantismo en esa época. Entre ellos están los anabaptistas, y otro encontré que decía los anglicanos, y ahí se derivan todas las religiones que conocemos hasta bien en día. Y el espíritu de libertad individual. Acuérdense que en esa época nació lo que se recuerda, creo que se llama el
renacimiento. Ahí decían que las personas tenían que ser libres, Dios no se tenía que meter con ella, el hombre podía decidir, ¿va? Todas esas cosas, conceptos que tenían ellos, ¿va? Otro elemento que contribuyó al desarrollo de la industria, el desarrollo tecnológico, propiciando por los avances científicos de la ilustración en Europa. Ya recuerda que ya tocamos el tema de la ilustración europea, facilitó los procesos de producción, distribución y comercialización de productos. Tenemos el mejoramiento en la alimentación, o sea, que al principio la gente comía mal, ¿va? Pero aquí por lo menos se mejoró, ¿va? Contribuyó a disminuir la mortalidad e incrementar la población, o sea, como comían menos, la gente se moría de hambre, ¿va? Vamos a leer el documento 2. Inglaterra, ¿verdad? ¿Por qué a Inglaterra le dicen el taller de Europa? Pongámosle coco que después nos van a hacer una pregunta. La revolución industrial tuvo lugar en Inglaterra, tierra inglesa. Solo allí las condiciones combinaron de un mundo que hizo posible un nuevo nivel de rendimiento económico. Es fácil enumerar qué factores tuvieron un gran peso en el cambio. Vamos a ver lo que tuvo el peso ahí para el cambio. La existencia de un gran espacio económico nacional, tenían buena economía, libre de divisiones arancelarias, paz interior de los medianos de los siglos XXI. Nadie estaba peleando, no habían grupitos así como queríamos que hubiera un FMLN ahí dando berrinche, no había ningún, alguien así, eso lo habían superado ellos, estaban en una época de paz. Una geografía favorable para los costes de transporte, y en particular en la navegación costera, una tradición muy desarrollada de mecánica y de producción de herramientas de precisión, un comercio colonial extenso que facilitaba la adquisición de materias primas y ofrecía mercados para la exportación, una agricultura inusualmente productiva. O sea, como recuerda que en aquella época no estaban muy explotadas las tierras, así que todo era productivo. Pero a estas alturas de la vida ya la tierra está cansada. Si fuera gente ya estuvieras con la lengua de fuera. Ah, algunas de las innovaciones más destacadas de este contexto son, veamos, dice la desmontadora de algodón 1794, la batería eléctrica de voltaje en 1800, el globo del aire caliente en 1783. Por que estos aportes fueron muy útiles. La máquina de vapor comercial de Watt, 1776, y el desarrollo del pensamiento económico de Adam Smith, 1776. Después, posteriormente lo vamos a leer ese pensamiento, que por cierto lo vamos a hacer en nuestro muro, preparando su cartel. Va. Conexión histórica, leámoslo porque también va a ser parte de una pregunta que nos van a hacer. Los territorios de Gran Bretaña tenían bajo su mandato, se fueron extendiendo poco a poco hasta tener control de una cuarta parte del globo. Oigan, si tenían casi dominado todo el mundo. Esto ayudó mucho a la obtención de materia prima. Oigan, ponga coco, que aquí vamos a sacar una pregunta. Y a la difusión del comercio y sus productos. Va. Todo esto tiene como fondo en algunos eventos sociopolíticos de gran repercusión, como la Revolución Francesa. O sea, aquí nos están poniendo cuando ellos ganaron, pero posteriormente Napoleón se lo ganó, por 15 años. No, fueron como 16, algo así. La Revolución Francesa en 1789, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, cuando se independizaron de la corona, en 1775, 1783, el fin de la Guerra Napoleónica, el señor chiquitín, pero era chiquito, pero peligroso, les dio de qué hacer a los británicos. En 1815, bueno, ahí fue cuando le dieron jaque, va. Después les voy a poner una fecha cuando Napoleón ganó, va. Y la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. O sea, que en esa época todavía tenían esclavos, va. Y no, ya son siervos no, son empleados. Si no le pagan, nadie tiene derecho a trabajarle, va. No le pueden trabajar. El Parlamento británico fue una institución que fomentó el espíritu emprendedor de la época, el Parlamento británico, que por cierto dicen que como que estaba allá en Buenos Aires, en Argentina, aunque Argentina nunca fue una colonia británica, pero desde allí operaban, dicen. Su papel fue fundamental en el desarrollo de la primera revolución industrial. Vamos con la actividad 2. Ocupamos nuestro cuaderno diario, le ponemos página 114, unidad 3, semana 5.
Dice, actividad 2, actividad en equipo. Actividad 2 en equipo. Desarrollen la habilidad de tener conciencia histórica temporal. Para ello, investiguen las siguientes interrogantes, siguientes preguntas. ¿Por qué dice que la revolución industrial no pudo haber nacido en el vacío? Fundamente su respuesta. Porque tiene un contexto social, económico y político definido, tanto en Inglaterra, donde comienza. Podríamos decir que había una estabilidad social pacifista, o sea, que no tenían mareros, en otras palabras, no tenían una guerrilla como el FMLN, no tenían nada de eso. Por eso hicieron que desarrollar una buena economía estatal y ningún conflicto civil entre los habitantes, y no había pleito. No había problema con las leyes, eso produjo el surgimiento de la revolución industrial. Va. Explican los elementos básicos del contexto en el que se surge la revolución industrial en Europa. La burguesía contaba con el apoyo de la corona y el parlamento para desarrollar su empresa. Otro elemento, los valores del protestantismo y el espíritu de la libertad individual. El desarrollo tecnológico propiciado por los avances científicos de la ilustración europea, el mejoramiento en la alimentación. Expliquen por qué se llamó Inglaterra el taller de Europa, porque solo ahí las condiciones se combinaron de un modo que hizo posible un nuevo nivel de rendimiento económico. En otras palabras, allí encontraron la solución para mejorar los problemas económicos estatales. Argumenten de qué manera el creciente poderío británico ayudó al inicio de la revolución industrial. Esta respuesta sí me costó un poquito encontrarla, pero la encontré en el cuadro que les dije que le pusiéramos coco. Va. Repitiendo la pregunta, argumenten de qué manera el crecimiento poderío británico ayudó al inicio de la revolución industrial. Teniendo muchos territorios bajo su dominio, esto ayudó mucho a la obtención de materia prima, si tenía bastantes lugares, como el de materia prima, esto ayudó a la industria, teniendo más materia prima donde sacar oro, donde sacar carbono, donde sacar todo, las frutas, su industria, los hilos, las telas y a la difusión del comercio de sus productos. Esto no lo van a anotar, solo lo voy a leer lo que abarcaba el Imperio Británico. En 1857, tras la derrota de las rebeliones internas, o sea que sí tuvieron problemas por lo que veo, pero la derrotaron. Dice, se consolidó el dominio de Inglaterra sobre la India y la reina Victoria fue coronada emperatriz y fue nombrada un virrey para administrar ese territorio. Entre 1840 y 1840, los gobernantes chinos, oigan, hasta dónde llegaron, el poderío, se opusieron determinadamente a abrir mercados al tráfico del opio, ya lo leímos anteriormente, llevado en adelante por comerciantes ingleses. Así nació la Guerra del Opio, tras las cuales los ingleses ocuparon Hong Kong. ¿Hasta dónde llegaron a Hong Kong? O sea, que tienen influencia en Dragon Ball Z, en los Pokémon, y hasta en Messenger, wow. En África ocuparon Egipto, Sudán, Kenia, Somalia, Nigeria, Rhodesia, Sudáfrica. En Asia, además de la India, Pakistán, Birmania, Malaca, Borneo, Nueva Guinea, Singapur y todo el continente de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. En el Atlántico Sur ocuparon en 1850 las Islas Malvinas. Hmm, Ya imagina que van a hablar de María Mercedes, para servir en Malvinas, aquí están las Malvinas, para que vaya a vivir María Mercedes ahí, con las Islas Malvinas, cuya soberanía era ejercida por el gobierno de Buenos Aires, oigan, cuya soberanía era ejercida por el gobierno desde Buenos Aires. ¿Y dónde queda Buenos Aires? En Argentina. Aunque estaba viendo que desde ahí se ejercía la soberanía, pero Buenos Aires, Argentina, nunca fue estaba leyendo que nunca fue una colonia británica, pero te digo, no. O sea, que tuvieron intenciones de llevarse a los argentinos. Allá estuviera Messi. Messi fuera británico. Bueno, pero no, es latino, lo reclamamos en Latinoamérica. Bueno, continuamos. Contexto de innovación. Junto a la promoción de espíritu emprendedor de la época, se dieron una serie de cambios tecnológicos importantes que abrieron las puertas para la primera industrialización. La sociedad experimentó una transformación significativa gracias a la introducción de innovaciones tecnológicas que revolucionaron la forma de producir y bienes y a llevar a cabo a diferentes actividades. El uso de las máquinas de vapor, como la de Hammond James,
fue uno de los avances más importantes. Estas máquinas impulsaban la industria textil, documento 3, de los maneras posteriormente, permitiendo una mayor producción de hilo y tejido. Asimismo, se mejoraron los métodos de transporte con la construcción de ferrocarriles que facilitaron el transporte de mercaderías y personas de manera más rápida y eficiente. La incorporación de la maquinaria de la industria y la creación de fábricas contribuyeron a un aumento significativo en la producción, lo que generó un crecimiento económico sin precedentes. Sin embargo, también surgieron desafíos como las duras condiciones laborales de los trabajadores y la urbanización acelerada, que llevó a la concentración de la población en las ciudades. O sea, hubo migración baja. Vamos con el documento 3. Leamos. Cambios tecnológicos. El efecto combinado de la organización de y de innovación técnica se observó primero en el hilado de la virtud de la máquina de hilar, era que limitan la forma en que los humanos, mediante sus dedos, aumentaban la tensión de la de la materia prima, la lana y el algodón. Para producir hilo continuó una máquina de este tipo fue inventada por James Hargreaves en la década de 1760 y otra fue patentada por Arguin. Aproximadamente una década más tarde, Samuel Crompton inventó un dispositivo que realizaba las funciones de los aparatos de sus dos predecesores y perfeccionó así la máquina de hilar. Una cuestión sobre la que es importante llamar la atención aquí es que si bien Harvey creo que era inventor, fue Arwick Green, Wright, algo así, ya parece Johnny Wright, el organizador con el olfato de la finanza y el que patentó la Water Frown, una máquina de hilar que generaba energía hidráulica e hizo una fortuna. Fue el que dio uno cuenta de que el futuro no estaba en la nada, sino en el algodón, pues era creciente comercio con la India lo que importaba. Bueno, el contexto de la primera revolución industrial. Bueno, aquí si gustan lo escanean. Sí, es un enorme documento para que se echen un buen rato leyendo. Se lo podemos ampliar porque si lo pongo chiquito no se puede escanear. Ocupan ahí sus escaneadores de código QR y pueden ver el documento. Casi viene siendo lo mismo que estamos tratando. Continuamos. Hoy vamos con el contexto político y social. El contexto sociopolítico de la primera revolución industrial se vivieron importantes procesos de cambio en Europa y en otras partes del mundo. En ese escenario, la revolución norteamericana, la independencia, 1775-1783, abrió las puertas para ver un gobierno de esta otra manera que no fuera la monarquía y amplió las formas de comercio y los derechos de los ciudadanos. Pero lo que sí que quede claro que los británicos perdieron el poder sobre Estados Unidos y aún de Canadá. La Revolución Francesa en 1789, con las ideas de libertad, fraternidad e igualdad, así como la propuesta de garantizar los derechos de los hombres, ocupó un lugar importante en una nueva visión, documento Watt. Pero aquí nos están diciendo cuando los británicos ganaron Francia. Tras el golpe de Estado que llevó a Napoleón Bonaparte al poder, ahí perdieron, fue 10 años después. Se les olvidó poner los años. Ya lo voy a colocar más adelante, cuando me están haciendo preguntas. ¿En qué año Napoleón Bonaparte le ganó el poderío a los británicos? ¿Y cómo se lo quitaron ellos? Fue en 1815. Y la serie de conflictos bélicos que estallaron en corriente en ese periodo, llamados guerras napoleónicas, que culminaron con la derrota de Bonaparte en 1815. El continente logró cierta estabilidad política, o sea, aunque también Rusia tuvo una pequeña influencia ahí, no solo fue parte para los británicos, también una parte para Rusia, según entiendo el documento. Documento 4. Imagen de la toma de la Bastilla durante la Revolución Francesa y la guerra, conflicto civil. Mm, Es como que veamos el conflicto armado de El Salvador, el conflicto del 11 de noviembre de 1989. Prolongaron los grandes bombazos, una época bien trágica. Hoy tenemos la ilustración del general George Washington, parte de su tropa durante la Revolución por Norteamérica. Tenemos a George Washington. 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 Actividad 3. En par. Desarrollan la habilidad de tener conciencia histórica temporal. Para ello conversen a partir de la siguiente pregunta. Anotamos en nuestro cuaderno diario, página 116.
Unidad 3, semana 5. Dice la primera pregunta. ¿Por qué creen que en el contexto de innovación la industria textil empezó a desarrollarse tan rápido? Con el uso de la máquina de vapor, que fue uno de los avances más importantes de estas máquinas que impulsaban la industria textil. La incorporación de la maquinaria en la industria y la creación de la fábrica contribuyó a un aumento significativo en la producción. Las máquinas ayudaron a hacer las cosas más rápido y en cantidades más fuertes. ¿De qué manera el trasfondo político y social ayudó o limitó a la expansión de la revolución industrial? ¿De qué manera el trasfondo político y social ayudó o limitó a la expansión de la revolución industrial? La revolución norteamericana pone fin del imperio británico en América del Norte. O sea, prácticamente Estados Unidos se separó de la colonia británica. Ya no eran lo mismo. Me imagino que ahí perdieron mercado. O sea, digamos, si hicieron mercado, pero gran parte de las ganancias hoy se quedaban en Norteamérica, ya no se iban todos los tributos para la corona británica, ¿va? Porque esa es la idea, ¿va? Que todos los intereses fueran para Inglaterra, pero en este no sé. Así como Latinoamérica se quiso separar de España, ya España perdió todos esos, todas esas ganancias. ¿Va? La Revolución Francesa en 1780 favorece la expansión, ¿va? Cuando tomaron Francia. Pero vino Napoleón después. ¿Va? El golpe de Estado que llevó a Napoleón Bonaparte al poder y la serie de conflictos bélicos limitó la expansión en 1799. Va, vamos en 1790. Ahora vamos, no, perdón, son 16 años después, la derrota de Bonaparte en 1815, a 16 años. El continente logró cierta estabilidad política, favoreciendo los intereses británicos. Y se favorecían, aunque sí, como estaba viendo, creo que tuvieron que compartir el poder, algo así, entendí, no sé si fue todo para los británicos o una parte también para Rusia. Siguiente pregunta. ¿Por qué el contexto en que surge la primera revolución industrial es multicausal? Porque hubieron muchas causas que favorecían. Entre los factores tuvieron un gran peso en el surgimiento, la existencia de un gran espacio económico nacional, libre de divisiones arancelarias, paz interior, como les dije, no había mareros, no había frentes ni nada de eso. Paz interior desde mediados del siglo X. O sea, solo el gobierno mandaba, no tenía nada de oposición también, ¿va? Una geografía favorable para los costes de transporte y en particular la navegación costera. Una tradición muy desarrollada de mecánica y de producción de herramientas de presión. Un comercio colonial extenso que facilitaba la adquisición de materia prima y ofrecía mercados para la exportación. Una agricultura usualmente productiva. Estos son unos elementos importantes, pero ahí nos dicen que todo era barato allí. Dije, wow, que el combustible era barato y el transporte era barato, todo era barato. Aún la mano de obra decían que era barata. Continuamos. Contexto de ideas. La primera revolución industrial tiene como contexto un escenario rico en planteamiento de ideas sobre el fomento de la razón, la promoción de la ciencia y, claro, en lo económico. Entre los pensadores de la época figuraba el escocés Adam Smith, documento 5, con su valioso aporte de la obra La riqueza de las naciones, documento 6, de gran importancia aún en el siglo XXI. Vamos a ver el pensamiento de Adam Smith. Tratemos de sacar lo mejor para que a la hora que hagamos el muro o que vamos a hacer un periódico moral, saquemos lo más importante de lo que dijo este señor. Nació en Kincardine, Escocia, en el año 1723. Tradujo obras del francés como una forma de mejorar su inglés. Escribió sobre astronomía, filosofía, poesía y elocuencia, y fue un profesor de lógica y retórica en Glasgow. Antes de ser nombrado para ocupar la prestigiosa cátedra de filosofía moral, en 1752, en 1759 publicó La teoría de los sentimientos morales, una obra que, en su opinión de Alexander Swedenborg, relevaba los principios más profundos de la filosofía. No obstante, la obra a la que Smith debe actual fama y prestigio en el mundo entero es La riqueza de las naciones, publicada en 1796. Vamos a ver en qué consistía ese documento. Se titula Riqueza de las Naciones. Así titula. En 1790, no, 1776. Veamos lo que decía ese libro, el pensamiento que lo hizo famoso este señor.
El objeto de la producción es el consumo, por lo tanto, la riqueza de una nación consiste en la totalidad de los bienes y servicios de que disfruta el pueblo, no de los metales preciosos acumulados en el tesoro. En mi opinión, este sería su pensamiento y esto es lo que vamos a trasladar a nuestro muro posteriormente. La ley del mercado no es más que la ley de oferta y demanda, con su aplicación a los precios. Asegura que los productores responderán en cantidad y calidad a las necesidades de la sociedad. Si los consumidores prefieren guantes en lugar de zapatos, o como tenido esto, que nos van a hacer otra pregunta, el precio de los guantes subirá debido a la presión de la demanda, mientras que el precio de los zapatos bajará. Los fabricantes de guantes cuyo ingreso ha aumentado ampliarán sus operaciones, mientras que los zapateros. Recordemos que esto es un ejemplo, porque un zapato llega a valer hasta $100 en nuestro país. Y un guante, ¿cuánto vale? Lo mucho, $3. Pero solo es un ejemplo, no que digan que un guante vaya más caro que un zapato. Pero a medida que llevan al mercado más guantes en respuesta a la demanda, los consumidores, el precio regresará a su nivel normal. El mercado de los precios habrá modificado la producción para satisfacer las necesidades de los productores sin ningún planteamiento preestablecimiento. Por alguna autoridad central siempre existe libre competencia. Si nadie entendió esto, no se preocupen que ya nos van a hacer una pregunta y nos van a hacer que entendamos aunque no queramos, porque a la fuerza tiene que aprender. Tenemos que aprender, si no, no pasamos de grado. Vida preindustrial, pongámosle coco también, aquí van a sacar otra pregunta. La vida cotidiana anterior a la revolución industrial tenía mucho que ver en el arraigo, en el campo y con los trabajos manuales intensos que se efectuaban en los lugares o empresas similares. Cuando una cosa no se entienda, por lo menos hay que leerla como mínimo tres, cuatro veces. A la cuarta ilumina el requesón, se ilumina el requesón. No solo leerla una sola vez. De una sola vez no se entiende nada. Si bien había ciudades con su propia vida cultural, es hasta la industrialización que se dinamizaron las actividades económicas y sociales en las urbes. Aquí estamos viendo una imagen de lo que fue el proceso antes de la industria. En muchos casos destacaba la conversión de ropa hecha de lana. Otro elemento que por considerar es la población crecía lentamente. Pongamos coco que también aquí hay otra pregunta. El nivel de mortalidad era alta y el acceso a la alimentación abundante fue limitado, al menos para una buena parte de la población. O sea, no todos comían bien, ¿verdad? Vamos a ver. Vale. Digamos, esto también nos puede servir para contestar las preguntas. El arraigo es un fenómeno que ocurre en virtud del vínculo entre las familias y la población, con un territorio determinado en lo físico, lo cultural y lo social, es decir, en los modos de vivir en la cotidianidad que tuvieron que ser modificados en el traslado del ambiente rural y tradicional al de las ciudades, con el que se generó más contaminación y menos acceso al agua potable. Anotamos, en nuestro cuaderno diario anotamos, página 118, unidad 5, unidad 3, ya no aguanta, voy a llegar a la unidad 5. Unidad 3, semana 5. Unidad 3, semana 5, corrigiendo. Contestemos las preguntas. Actividad 4. Empalme. Desarrolla una empatía histórica para ello responda a las siguientes interrogantes. ¿Por qué la figura de Adam Smith es considerada tan importante en el desarrollo de las ideas? La obra, la obra a la que Smith debe su actual fama y prestigio en el mundo entero es La riqueza de las naciones, publicada en 1776. El objeto de la producción es el consumo. Por tanto, la riqueza de una nación consiste en la totalidad de los bienes y servicios que se disfruta el pueblo. O sea, como queriendo decir que todo, o sea, la riqueza es que la gente esté consumiendo. O sea, la riqueza no son los que están adentro de las arcas de los reinos, no que lo que la gente consuma. Ese es el verdadero tesoro. Porque de ahí viene el comercio, ahí vienen los ingresos. ¿Cuál es el propósito del ejemplo de los zapatos y los guantes descrito en la riqueza de las naciones? O si lo vamos a tratar de explicar. El ejemplo es un consejo que le da a todos los productores, exponiendo que todo aquello que tenga demanda en el mercado se le debe aumentar el precio. Ay, hijo más usurero, ya porque están vendiendo los boxers ya les van a aumentar el sueldo. Antes me acuerdo que están bien caros los bikinis, y los calzoncillos eran bien baratos. Oye, había hasta los calzoncillos tan caros y las tangas y todo eso a 50 centavos en el centro todavía. Valga el comercial allá por el Sagrado Corazón. Exponiendo que todo aquello que tenga demanda en el mercado se le debe aumentar el precio y a la producción. O sea,
O sea, si se aumenta el precio, o sea, tienen que producir más. También agrega que una vez llegue más productos para satisfacer la demanda, estos deben regresar a su precio normal. O sea, una vez se estabilice ya, bajemos el precio porque a veces después se van a quedar con el producto en mano y después tienen que darlo barato. Por otra parte, los productos de menor demanda se les debe bajar el precio y bajar de la producción. O sea, en otras palabras, ya no lo hagan, pues. Bueno, va. ¿Cuáles eran los ambientes donde más se desarrollaba la vida preindustrial? ¿Cuáles eran los ambientes donde más se desarrollaba la vida preindustrial? La vida cotidiana anterior de la revolución industrial tenía mucho que ver en el campo y con los trabajos manuales intensos que se efectuaban en los hogares o empresas familiares. Después vamos a presentar la foto, cuando hagamos nuestro muro y vamos a presentar una foto como era esto de esto. Continuamos. Va, llegamos a, no, todavía no hemos llegado al muro todavía. Va, consolidación. Va. Actividad 5 en par. Elabora un cuadro de resumen con los elementos importantes en el contexto en el que surge la revolución industrial. Para ello pueden auxiliarse los siguientes recursos. Va. Contexto de la revolución industrial en Europa Occidental. Innovaciones. Va. ¿Cuáles innovaciones en el contexto de la revolución industrial? Va. Dice, algunas de las innovaciones más destacadas en este contexto son la desmontadora de algodón en 1794, la batería eléctrica de voltaje en 1800, el globo de aire caliente en 1783, la máquina de vapor comercial de Watt en 1776. Cuando dicen este globo, siempre me recuerda a la película aquella que al final fue algo ridículo, el mago de Oz. El mago de Oz dice que va a viajar, pero en un globo. Y todo el mundo, como eran ignorantes, decían que el globo era mágico. La máquina de vapor comercial de Watt en 1776, el desarrollo del pensamiento económico de Adam Smith. Ya vamos a leer más adelante esto. Principales ideas. La ley de mercado no es más que la ley de oferta y demanda en su aplicación a los precios. Asegura que los productores responderán en cantidad y en calidad a las necesidades de la sociedad. Esas son las principales ideas. Ahora vamos con las condiciones sociopolíticas. Todo esto tiene Todo esto tiene como fondo algunos eventos sociopolíticos de grandes repercusiones, como la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, el fin de las guerras napoleónicas y la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Las condiciones sociopolíticas que se dieron. Vamos a leer el siguiente. Actividad 6. Leámosla de forma individual. Nos pregunta. Va, resuelve a partir del contexto y la dinámica inicial de la revolución industrial. ¿Por qué en el contexto de la primera revolución industrial hubo tantos inventos? Porque a medida que crecía la industria, más máquinas se necesitaban para aumentar la producción y satisfacer la demanda, como la máquina de hilar, la máquina de vapor, entre otros. Para que entraba el tren, entraban los barcos, entre otros. Porque la revolución industrial inició en Inglaterra y luego se expandió en el resto de Europa occidental y eventualmente en todo el mundo. La revolución industrial surgió en Inglaterra porque solo ahí existieron las condiciones para desarrollar, entre ellos lo político, lo social, económico y cultural, cosas que fueron de ejemplo para las otras naciones. O sea, que tenían que estar bien estables, estar en paz. Recuerde que hoy en día, por lo menos en El Salvador, recuerde que pasamos una época de que el que quería tener un negocio que le caía, las famosas rentas, ¿eh? El dinero no iba para el Estado, sino para manos bien reprivadas. Como era el crecimiento poblacional en la era preindustrial, la población crecía lentamente porque el nivel de mortalidad era alta y el acceso a la alimentación aún antes fue limitada, al menos para una buena parte de la población. No había comida. Ahora dice actividad en equipo. Elabora un periódico mural escolar sobre el contexto de la revolución industrial. Tomen en cuenta. Distribuyen el contenido tomando en cuenta las siguientes partes. Los elementos fundamentales del contexto de la revolución industrial, puntos destacados en el pensamiento de Adam Smith, la vida industrial, descripción y uso de las imágenes tomadas en Internet o autoría propia de los alumnos sobre el trabajo en el campo y el uso del equipo para aislar en los hogares. Importancia del uso de la maquinaria en la vida del ser humano y el ambiente. Conclusión. Socialicen el trabajo realizando, si es posible, tomen una fotografía. ¡Foto! Mano, el periódico mural lo podemos hacer de esta forma. Si usted gusta, se lo podemos compartir en Facebook, no hay problema. Solo avíseme que lo necesita. Lo titulamos Revolución Industrial, siglo XVIII, siglo XIX.
Algunas de las características de la Inglaterra que permitieron iniciar la revolución industrial, aquí tenemos la burguesía, recordemos todo eso, los valores del protestantismo y el espíritu de libertad individual, ¿va? El desarrollo tecnológico propiciado por los avances científicos y industrialización europea y el mejoramiento de la alimentación, unas características que permitieron iniciar la revolución industrial, ¿va? También tenemos el pensamiento de Adam Smith, ¿va? Pues, resumiendo, el objeto de la producción es el consumo. Por tanto, la riqueza de una nación consiste en la totalidad de los bienes y servicios de que disfruta el pueblo, no de los metales preciosos acumulados en el tesoro real, ¿va? De ahí nos vamos a lo que más la vida preindustrial, ¿va? El arraigo en el campo, ¿va? Tenemos el arado, las cosas agrícolas, ¿va? Y los trabajos manuales en los hogares, en las empresas familiares, ¿va? Aquí, consistían, aquí tenemos, ¿va? Aquí, por lo menos aquí tenemos un poco de la madera, y tenemos los tejidos, ¿va? Tenemos un poquito de carpintería, aquí tenemos unas máquinas que sirvieron para lo que era el hilar, ¿va? Esto le ayudaba más a la producción, ¿va? Por lo menos de sábanas, telas, ¿va? También tenemos importancia de los usos de la maquinaria. Aquí es una conclusión que podemos sacar. Importancia del uso de las maquinarias a la humanidad a la humanidad le facilita el oficio, la rapidez y la perfección, ¿va? Puede que una máquina de coser ayuda más que hacer a mano que había el gufellito, la máquina de coser hasta aprieta ahí para que quede bien hecho. También podemos decir que hacen lo que el hombre no podría lograr, ¿va? Por lo menos, digamos, en las construcciones de edificios, un hombre no puede subir un hierro hasta más alto, ¿va? Algunos se auxilian con, digamos, con helicópteros para subir grandes cosas. Conclusión, va. La revolución industrial inglesa marca un antes y un después porque nos cambió la vida en muchos sentidos. Bueno, aquí tenemos más o menos lo que es. Si ustedes se lo podemos compartir, bueno. Hasta aquí damos fin. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálenos un like como apoyo a este su canal. Hasta la próxima.